¿cómo están? Pues se nos terminó la semana y fíjese que hoy me quedo muy animado y hay veces que pienso, si yo hace muchos años hubiera pensado que yo iba a hablar de esto, diría que estoy loco. Pero ahora entiendo a Pedro cuando Pedro dice que Pedro se gloriaba en las pruebas y en las tribulaciones, porque entendía que cada vez que pasaba por un tiempo de desierto o de sequedad, cada vez que pasaba por un tiempo de poda, cuando pasaba por un tiempo de disciplina, él sabía que siempre iba a haber fruto. Entonces decía, estoy pasando un tiempo difícil, pero va a valer la pena. Y fíjese que me quedé pensando porque esto es como cuando la naturaleza refleja estas cosas. Estas águilas americanas, estas águilas hermosas que tienen la cabeza blanca y el cuerpo café y que tienen estos picos enormes. Fíjese, cada determinado tiempo estas águilas, sus picos crecen tanto que van a una montaña y en esa montaña empiezan a golpear su pico hasta que se lo tumban. Y piensa esto, se alimentan y ellos matan y despedazan los animales que se comen con este pico. Y tienen que esperar a que les vuelva a salir. Pero eso es lo que hace a estos animales grandiosos. Estaba viendo que los alces con estos cuernos que pueden pesar hasta 40 kilos, cada determinado tiempo van y se los golpean contra los árboles hasta que se los tumban, porque necesitan que esté libre para volver a crecer de manera gloriosa. Aún los reptiles, las víboras, cada determinado tiempo tienen que mudar su piel y no es un proceso fácil. Y si entendemos que la naturaleza lo hace, y más si la Biblia lo dice, que tenemos que ser renovados en nuestro entendimiento y que hemos de pasar por tiempos de desierto, de sequedad, de poda, de disciplina, y luego actuamos como si no supiéramos. Ahora sí que perdónenme la expresión, porque mucha gente luego me regaña por esto, pero hay veces que nos agarran como el tigre de Santa Julia. Y dices, ¿pero por qué si Dios nos lo avisó y la Biblia está llena de esto? Por eso Dios nos dice, pues si no quieres pasar por esto, pues ayuna. Y dice, hay cosas que salen con ayuno y oración. Dice, si no quieres que te agarren curva, pues ponte tú primero. Aflige tu cuerpo, aflige tu mente, aflige tu corazón para que no tenga que venir a sobrepasarte. Jesús dijo, hay cosas que no van a pasar más que en ayuno y oración, porque hay gente que no sobrevive la prueba. Pero piense esto, hay gente que es demasiado cobarde, porque la Biblia nos promete que Dios no nos va a hacer pasar por una prueba más difícil de la que podamos soportar, de las que nos manda Él. Porque hablábamos esta semana, hay una diferencia radical entre las pruebas y las consecuencias. Y hay personas que creen que las consecuencias de sus actos y de sus pensamientos y de sus malas decisiones son pruebas por parte de Dios. Pero Dios nos dice, aguas, a mí no me echen la culpa de todo porque no soy culpable de todo. Tenemos que entender y hay que voltear a ver al cielo y decir, Señor, ¿esto es tuyo o esto es mío? Porque si es mío, pues ayúdame a remediarlo o me arrepiento y me pongo bajo tu autoridad para que pase, porque también eso dice la palabra. Pero amados, tenemos que gozarnos en pensar que Dios nos va a meter a tiempos de desierto, porque hablábamos de esto, para probar lo que Él ya puso en nosotros. Tenemos que pensar que Dios va a podar cosas de nuestra vida porque necesita que demos más frutos. Y Dios necesita disciplinarnos para que vivamos una vida de constante bendición y que dejemos de estar pensando en que los milagros son algo esporádico en vez de pensar que los milagros son la intervención directa de la mano de Dios en nuestras vidas. Me quedo pensando en este tema del ayuno, porque Dios nos invita a ayunar, porque es una manera de autoafligirnos, para estar esforzándonos por escuchar la voz de Dios y por estar esforzándonos por buscar de Dios, de manera que no tengamos que pasar por desiertos, podas
sequedades ni disciplinas largas. Es una manera de quedarnos pegados como sanguijuela al corazón de Dios. Pero también hay que entender que cuando Dios nos va a afligir, lo va a hacer con un propósito. Usted no busque los propósitos en lo posterior, sino en lo anterior. Dios ya puso un propósito en su vida y por medio de este tiempo de desierto, de sequedad, de poda o de disciplina, Dios nada más está poniendo a prueba lo que Él ya lo que Él ya puso en nosotros. Es decir, ya actualizó nuestra app. Ahora quiere probarla para ver que sí es cierto que estamos hechos de lo que decimos que estamos hechos. Yo creo que es rico, ¿no? Y yo creo que se requieren de muchos pantalones, amados. Ir delante de Dios y decirle: Señor, ¿sabes qué? Yo quiero dar frutos. A ver cómo le hago, pero de tu mano, ¿qué puede salir mal? Pon a prueba. Ponme a prueba. Mándame al desierto. Te prometo que voy a estar pegado de ti. Y en vez de llorar como niño, voy a decirte: Señor, aquí estoy. Sé que no hay nada más que tú. Y voy a aguantar. Si hay un momento de poda donde nos quiten lo que pensábamos que era nuestro, Señor, es para tu gloria, porque tú vas a hacer que produzca más frutos. Porque esa es tu intención, eso es lo que dice tu palabra. Y Señor, si voy a entrar en un tiempo de disciplina, es para que esto que aprenda y esto que adopte se mantenga en mi vida y que todo el tiempo pueda dar gloria a tu vida. Se requieren pantalones, se requiere mucha fe, pero ¿por qué Dios no habría de dárnosla? Se lo dejo de tarea para que lo piense y nos vemos el lunes. Hasta luego.